Bienvenidos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Bueno, le doy la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez a este canal y les invito a que se suscriban para que estén al pendiente de los videos que estarán subiendo. Aparte de los testimonios, también subimos estudio y videos cortos que sé que será bendición para la vida de ustedes también. Bueno, como pueden ver en el título, hoy tenemos a dos invitados muy especiales, nuestros pastores generales de EMC Shalom Internacional. Ya pronto ellos van a empezar a contar su testimonio, pero antes quiero leer con ustedes Isaías 6:8 y leer la oración Platón. Bueno, dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharmanu mikol ha'amim, venatan lanu et toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en Isaías 6:8 leemos. Entonces oí la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, heme a mí. Hineni. Así se llama nuestra serie. Hineni, heme aquí, porque sabemos que a los que aman a nuestro abacado, los que quieren de verdad obedecer su voz, dicen, aquí estoy yo, envíame Padre, ¿para qué sirvo? ¿En qué puedo ayudar? Y bueno, en este caso, el pastor Diego con su esposa, la pastora Mónica y Guita, son los líderes principales de la congregación de EMC. Le damos la bienvenida. Shalom, shalom. Shalom, amada Valeria, que el Eterno te bendiga grandemente, bendiciones para ti, tu hermosa familia y toda la congregación de la Casa de Israel en Europa. Claro está, nuestros hermanos de MS Shalom Internacional, pero sabemos que tu programa tiene acceso a todo tipo de persona que está buscando la Torá, buscando el conocimiento del mandamiento y manteniendo en alto el nombre de Yeshua. Gracias por esta invitación, amada Valeria. Shalom, mi amada Valeria, gracias por la invitación. Esperemos que nuestro testimonio sirva para más familias. Gracias por hacer este programa que yo sé que va a edificar a muchas familias. Amén, amén. Toda la gloria y honra sea para nuestro abacados. De verdad que les agradecemos muchísimo a ustedes. Agradecemos, digo yo, porque pues yo me encuentro aquí en Holanda y nuestros hermanos aquí en Holanda, de verdad que los queremos muchísimo. En los testimonios que se han estado subiendo siempre nombramos el pastor Diego Higuita con las enseñanzas, el ministerio de MC, cómo ha sido de gran bendición y cómo ha llegado a este continente. Así que gracias, pastores, por el tiempo de ustedes, que sé que es un tiempo muy valioso. Y bueno, para empezar, para aquellos que tal vez todavía no los conozcan a ustedes, cuéntenos quiénes son ustedes, de dónde vienen. Bueno, amada Valeria, por mi parte soy colombiano, específicamente de la ciudad de Medellín, Colombia, y llegamos aquí a los Estados Unidos hace 23, casi 24 años, a la ciudad de Miami, y al año exacto de estar en este país, tuve el privilegio de empezar a conocer el Evangelio. Me predicaron aquel nombre de Jesús que salva, que restaura y que da una nueva orientación de vida, y venía completamente preparado. Las situaciones que vivía en ese momento, ya el Padre había preparado mi mente y mi corazón para poder cubrir esa necesidad espiritual que yo tenía, y empezó mi caminar con el Eterno desde hace aproximadamente 22 años aquí en la ciudad de Miami. Y aquí conocí a mi esposa. Yo sí, pues, bueno, soy de Colombia, la ciudad de Palmira. Llevo en este país también 24 años. Y bueno, sí, recién llegada, 23, 22 años, conocí a mi esposo. Él estaba empezando en el camino del evangelio, pero pues yo sí no estaba en nada de eso. Pero hace como 13 años, por muchas situaciones, circunstancias, el Padre abrió mi oído y empezó la búsqueda de un cambio, ¿no? Y todo fue a través de mi esposo, porque ya él conocía del evangelio, en ese tiempo éramos cristianos, yo necesitaba una ayuda y ahí empecé a conocer al Eterno.
y a enamorarme de este camino apasionadamente. Entonces sí, llevo que 14 años más o menos en el Evangelio. 14 años ya y el pastor 23 años, ¿no? Más o menos. 22 23. años 22 años. caminando guiado por la palabra, por la escritura, y fui ordenado como pastor de jóvenes en el 2006 en una iglesia de alto crecimiento en el sur de la Florida. En aquella época se llamaba Flamingo Road Church, una iglesia de línea bautista, y basados en ese evangelio de crecimiento exponencial, mega iglesias, mucha gente, ese entrenamiento de liderazgos para alcanzar las masas. Y hubo un momento bien interesante porque a mí me habían metido ese chip en la mente de llenar estadios, de aglomerar miles de personas. Y un hombre del movimiento de la adoración, de la alabanza, me enseñó algo muy importante. Desde ese día cambió mi chip mental y me dijo: ¿de qué te vale llenar un estadio si no eres capaz de llenar un corazón? Entonces me pareció mucho más efectivo el concepto y el llamado, y desde aquel momento le pedí al Padre que me diera la autoridad para poder llenar un corazón de la palabra, del amor del Eterno, de la salvación y del propósito de transformación que tiene la Escritura para todos nosotros. Amén, pastor. De verdad que eso es muy cierto que no importa como dicen, a ver, porque yo lo digo es en holandés siempre es, no se trata de la cantidad, sino de la Calidad. calidad, exactamente, la calidad, o sea, llenar ese corazón, porque de qué sirve exactamente mucha gente, pero al final no hay ningún cambio en sus vidas, o sea, no transmitiste su mensaje como debería ser, ¿no? A esas personas. Así que muy cierto. Y bueno, pastor, cuéntanos cómo fue para usted la, la transición de iglesia cristiana a las raíces hebreas. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año más o menos? ¿Y cómo empezó? Bueno, nosotros, el Padre nos hace el llamado evangelístico en primera instancia aquí en el sector de la ciudad de Miami llamado Kendall. Aquí en Kendall empezamos una pequeña obra misionera ayudando a algunas personas, porque ni siquiera sus familias iban, eran personas individuales, la mayoría de ellos amigos de mi esposa, con una necesidad espiritual, y empezamos a impartir oración y principios del Evangelio que se dieron desde la perspectiva netamente cristiana, no denominacional. Mm. Eh, en ese tiempo el Padre empezó a hacer milagros muy hermosos en medio de estas personas, y empezaron a tener ese fervor que se conoce en la escritura como el primer amor, y esto impulsó a que sus familias se conectaran y que muchas más personas del sector de Kendall aquí en Miami quisieran ir a los estudios bíblicos que promocionábamos mi esposa y yo entre semana. Y ya por la afluencia y la necesidad espiritual, todos pidieron una oportunidad de congregarse en los domingos, y de esa manera empezamos a movernos ya de forma estructurada. Y el 10 de febrero del 2010 salió la corporación non-profit, una organización sin ánimo de lucro llamada Esperanza Misión Cristiana. De ahí surge el nombre EMC, Esperanza Misión Cristiana. En el 2010, finalizando, empezamos a tener una fuerte influencia pentecostal a través de un pastor colombiano que residía en Filadelfia, y nos permitió indagar un poquito más profundo acerca de el concepto de salvación que manejábamos, la teología de que si la salvación se pierde o no se pierde, que es una discusión que hasta el día de hoy sigue vigente entre el pueblo evangélico. Se abrió la mente de una manera muy poderosa para hacerle una auditoría
al concepto de la Trinidad, porque éramos trinitarios, creíamos en las tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y fue duro enfrentarnos a una verdad de entender que era un dogma católico, que toda la cristiandad evangélica lo había aceptado y lo había recibido, y empezar a entender que Él era uno y que Él era el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que Él no cambiaba, que Él no mutaba. Fue difícil para nosotros porque a través de casi 7 meses de estudio acerca de unicidad de la deidad, vino el peso de revelación. En aquella época entender que Jesús era Jehová. Esa era la forma en que lo habíamos recibido y pudimos alimentarnos a través de cientos de versículos que formalizan la revelación de que Jesús es Jehová. En esta transición pentecostal no nos estábamos dando cuenta que el Padre nos estaba preparando para el golpe final, que era recibir la Torá y la revelación del mandamiento como parte del complemento que necesitaban estos hambrientos de la palabra, porque desde el principio, tanto mi esposa como yo hemos sido hambrientos del conocimiento, querer saber la verdad y no contentarnos con aquellas áreas de estudio donde nosotros sabíamos que había algo más, que no entendíamos todo, pero que faltaba algo en este rompecabezas. Eso nos dio la oportunidad a nosotros de estar preparados y dispuestos para la enseñanza. Recuerdo que 2 conceptos extra que se nos enseñaron fue acerca de la santidad y un versículo muy poderoso en Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces eso a nosotros nos afectó muchísimo porque nosotros éramos muy escasos en los conceptos de santidad. Éramos los cristianos no denominacionales que si no es malo, pues hagámoslo. Pero realmente no era lo que el Padre estipulaba en su palabra que debiéramos hacer. Y no hacíamos nada malo, pero sí todavía estábamos muy involucrados en los modelos culturales, por decirlo de alguna manera, y a llamar a la cultura nuestra, no es tan malo, pues realmente lo que estábamos era alimentándonos del concepto del mundo. Y llegó esa capacidad de ver que habían cosas que se debían hacer de manera más bíblica. Y una de las cosas grandes que nos sucede en el proceso es ver que la bendición como tal era muy escasa y efímera. No era una bendición constante y firme, sino que eran raticos de alegría porque el Padre bendecía con alguna cosita por aquí o con otra cosita por allá. Cuando empezamos a indagar verdaderamente en los conceptos de santidad y vino el verdadero entendimiento de que la fe es obediencia, empezamos a hacernos la pregunta: ¿y qué es lo que hay que obedecer? Porque si fe es obediencia, nosotros no sabíamos qué era lo que teníamos que obedecer. Y allí es cuando el Padre usa a uno de nuestros discípulos, y específicamente a mi esposa, porque yo no le quise recibir al discípulo mío la enseñanza de Jim Staley. El pastor Jim Staley era el que en ese momento había inquietado el corazón de mi discípulo, y como yo no le quise recibir, él de manera estratégica y sabia le presentó el video Crisis de Identidad a mi esposa. Estamos hablando de principios del 2012, lo tenemos muy claro porque mi esposa estaba en embarazo de nuestro hijo Jerónimo. Jerónimo es el fruto de la transición que hicimos a las raíces hebreas. Y cuando mi esposa vio el video de Crisis de Identidad de Jim Staley, pues claro, yo después de un viaje misionero a Colombia, soy recibido con una tacita de café, unas galletitas, una libretica y un lapicero para anotar lo que ese video presentaba.
Cuando yo vi Crisis de Identidad, creo yo que no pasaron 30 minutos del video. Es un video de casi 3 horas, pero por el formato que yo ya traía bíblico en mi mente y que el cuadro escritural para mí era vasto, o sea, yo había captado mucha palabra en ese momento, lo que yo escuché y empezó a dirigirme este modelo de revelación de la identidad del pueblo que cree en la Biblia, se abrió mi panorama mental y se acomodaron como un Tetris, como figuras que cuadraban y encajaban en sus lugares perfectos y exactos a través de la historia bíblica. Y el poder entender que yo no solamente era un cristiano evangélico, no denominacional, o pentecostal, o bautista, o adventista, o testigo de Jehová, o cualquiera de las miles de denominaciones que existe, sino que había un solo nombre para el pueblo del Eterno: Israel. Entonces, en ese momento mi esposa y yo empezamos a saborear la identidad como pueblo. Y por eso el nombre de MC continuó, porque cambiamos la C, que era cristiana, Esperanza Misión Cristiana, y la cambiamos por la C de Casa de Israel. Entonces sigue siendo el mismo logo. De pronto le pusimos la menorá y un ambiente mucho más hebreo, pero lo que el Padre nos había dado en EMC se mantuvo: Esperanza Misión, Casa de Israel. Algo importante que se me viene a la mente, Valeria, es que todo lo que nosotros hicimos desde el principio ya era guiado por el Espíritu del Eterno. Amén. Nosotros no tuvimos que cambiar nada. Él ya nos había diseñado. Inclusive la misión y la visión que nos había dado estaba en Jeremías 29, del 4 al 7. Y hablaba de toda la dispersión que iba a ser regada y que debíamos ubicarnos en casas y sembrar huertos y comer de su fruto. Y así nosotros empezamos a trabajar de casa en casa con los dispersos. Ese pasaje es para los dispersos de Judá. Y luego entendimos que ese trabajo en casas era para guardar Shabbat. Y empezó a tener más forma. Y empezó a tener más sentido. Entonces, de una forma u otra, a nivel general, esta es la manera en que nosotros llegamos a las raíces hebreas. No sé si mi esposa tiene algún detalle extra para sumarle a la transición nuestra. Bueno, algo que pienso yo que el Padre empezó a hacer con nosotros fue como darnos pequeños cambios antes de que todo este mensaje llegara. Algo que, por ejemplo, en lo personal a mí me llegó fue el dejar la Navidad. Alguien me lo enseñó, me dijo, mira, esto es pagano. Y fue como que, es lo que yo recuerdo, ¿no? Como que mi mente se abrió a que había muchas cosas de las que estábamos equivocados. Entonces sí hubo una disposición en la mente de nosotros para decir, no, tiene que haber algo más, esto no es. Y como dice mi esposo, cuando llegó el pentecostalismo, yo en lo personal sabía que no era eso. Yo sabía que esto era parte de, pero nunca tuve chalón con esa denominación. Y cuando ya la Torah llega y el primer video que yo veo es Crisis de Identidad, no lo entendía muy bien, pero yo sabía que algo pasaba ahí. Y después vi un mensaje que él tenía de verdad o tradición y hablaba de la Navidad. Y cuando yo vi ese video, yo dije, no, este es el camino, o sea, ya entendí. Y como que si se hubieran abierto mis ojos, principalmente. Con Crisis de Identidad yo sabía que algo, habían baches y que mi esposo lo iba a entender mejor que yo, pero yo dentro de mí sabía, no, este es el camino, esta es la verdad, pero él lo va a entender más. Y cuando llegó ese video de verdad o tradición, como yo ya había entendido lo del tema de las fiestas paganas, fue como que mi mente se abrió. Yo dije, no, yo tengo que hablar con mi esposo tiene que escuchar esto. Y preciso, pues el Padre me lo da a mí primero, porque es como que la técnica de él, ¿no? Usa primero las mujeres para abrir esa puertecita.
Y yo, amor, tienes que escuchar esto, lo que le está diciendo el hermano no es una locura, tiene mucho sentido, por favor, yo ya lo escuché. Y yo sé que tú lo vas a entender mejor que yo porque todo no lo entiendo. Y él se sentó y lo entendió. Y ahora, pues ahora, el cambio, ¿no? El temor que a mí como esposa me daba de enfrentar una congregación y decirle, vea, estamos equivocados y todo está mal, ¿no? Ujú. Y entra ese temor, pero con en el fondo un chalón de siga para adelante que este es el camino. Cuando mi esposo se enfrenta a la congregación y le dice, estamos mal, este no es el camino es este, se fue todo el mundo. Quedamos, yo los contaba Sí. sábado por sábado y eran 17, 18, 19, máximo, cuando llegábamos a 20 yo decía, ay, llegamos a 20. Se fue todo el mundo, la gente no ¿Cuá- soportó eso. ¿Cuántas personas iban a su congregación más o menos? Promedio. Nosotros, acuérdate que empezamos bajo el fenómeno de casas. Ujú. Mm, Entonces, mm. nosotros llegamos a tener 14 casas donde ministrábamos con varios líderes en la semana. Ya teníamos líderes que nos apoyaban en una casa, en la otra, nosotros visitábamos la mayoría. Y en una base de datos, donde podíamos almacenar a todos los hermanos, llegamos a contar 250 miembros de una congregación naciente con el modelo de casas de estudio bíblico, pero que ya nos estaban impulsando a que nos reuniéramos el fin de semana. Entonces ya cuando nosotros nos reuníamos los fines de semana estábamos hablando de 80, 100 personas que lográbamos tener los fines de semana en un lugar pequeño. Es más, empezamos en una bodega de llantas, que alguien nos abrió un espacio porque nosotros no teníamos todavía cómo pagar una congregación, y aquí en el sector del Doral, un varón que relacionado con el hermano que nos abrió la mente para las raíces hebreas, nos abrió un espacio y dijo, pues pastor, si usted quiere predicar aquí al lado de estas llantas, hágale. Y nosotros poníamos cortinas, tapábamos las llantas, pero el olor a caucho, todo el mundo salía con olor a caucho. Sí. Pero ahí empezó el modelo de ministerio, y de esas 250 personas no quedaron 20, no quedaron 20. Y quiero contar un detalle de esa decisión que mi esposo tuvo que tomar porque él me decía, o sigo con lo que ya estamos y yo sé que vamos a crecer y yo sé que esto va a ser una mega iglesia, o digo la verdad y todo el mundo se va a ir. O sea, era una decisión que había que tomar. ¿Obedezco al Eterno y lo que Él está mostrando o seguimos como estamos? Y yo recuerdo que yo le dije, no, tú eres el que toma la decisión. Y él tomó la decisión, no, el Padre ya está mostrando, esto es lo que hay que hacer. Mm. Y él se enfrentó a todo el mundo, o sea, es ya tú estar estable, entre comillas, y bueno, ya este es el camino, vamos para adelante, esto es lo que va a crecer y después no, empecemos de cero. Fue fuerte, pero dentro de mí, en lo personal, siempre había mucho chalón. Es como que yo contaba a esas 15 personas y esas 17 personas, pero yo tenía una paz en mi corazón que yo decía, este sí es el camino, este es. Entonces, pues como testimonio para muchos pastores que de pronto están en esa transición, que les cuesta, que yo los entiendo porque te estás enfrentando a algo, un Al sistema, cambio al sistema, sistema religioso. a tú decir, por ejemplo, en ese tiempo yo no guardaba el Shabbat porque yo trabajaba los sábados y bueno, pues empezar un cambio total, Sí. pero valió la pena. O sea, eso fue lo mejor que nos ha pasado, bueno, lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, yo digo, ¿qué sería de mí en esta edad, a esta altura, sin la Torah? ¿Dónde estuviéramos? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y lo único que veo es caos y desastre. Bueno, algo que yo quiero corregir de mi esposa cuando decía que ya estábamos estables. Estamos estables como ministerio, Ujú. como un ministerio cristiano evangélico regular, porque había gente. Pero el término estable lo vinimos a conocer con el mandamiento y la Torá. Ah, total. ¿Por qué? Porque los
problemas ministeriales, las ministraciones y todo el trabajo pastoral que demandan 250 personas era muy elevado, y vamos a decir que la respuesta gratificante era mínima. ¿En qué sentido? El pueblo venía muy herido de los sistemas religiosos de la zona. Aquí en Miami abunda el evangelio de la prosperidad. Aquí en Miami todo el mundo enseña y profetiza casa, carro y beca, y cuenta bancaria y grandes sumas de dinero que vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Y la gente vive envuelta en eso. Y yo creo que el mismo sistema social aquí en Miami, turístico, cosmopolita, no sé, farandulero, todo el mundo quiere plata. Entonces es excelente el mensaje. Pero nosotros lidiando verdaderamente con un corazón limpio por querer hacer la obra transformadora en el corazón de los hermanos, veíamos que no había reciprocidad, y nosotros no estábamos enfermos por pedir diezmos y ofrendas, sino por restaurar los corazones. Sin embargo, cuando hacemos la transición y se van todas estas personas y solamente quedan esos 20, 14, 16, ahí tenemos una fotico que usted los cuente, eran como 14. Se disminuyó grandemente el trabajo, claro, porque no había tanta gente, pero de una manera extraordinaria la reciprocidad de parte del pueblo aumentó. Empezó a verse una bendición financiera que nunca antes nosotros conocíamos. Empezamos a ver cómo la estabilidad familiar de esas 14 familias que se fueron consolidando con el transcurrir de los primeros años en Torá, y que claro, fue aumentando al ritmo que el Padre lo permitió, porque en este modelo no hay forma evangelística. O sea, el diseño evangelístico que nos enseñaron de tocar puerta a puerta, de hablar, de introducir a Jesús en la vida de una persona, porque hay sistemas específicos para hacerlo, como si fuese uno un vendedor de un producto, escuelas de evangelismo explosivo, muchas clínicas de evangelismo, cosas que te entrenan para tú hacer esa bendita oración de fe. En todo lugar que alguien dijera, ah, bueno, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pues nosotros estamos muy bien entrenados para eso. Y ese era el pan de cada día de nosotros, presentarle la oración de salvación a personas. Pero no había un formato en el cual nosotros dijéramos verdaderamente entramos a esos tiempos de refrigerio que la escritura habla en Hechos capítulo 3, que si nos convertimos y nos sumergimos en las aguas y lavamos nuestros pecados, vendrán de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. No lo habían realmente. Nosotros conocimos los tiempos de refrigerio cuando llegó la Torá, cuando aceptamos el mandamiento y cuando empezamos a implementar Shabbat. Cambiamos nuestro formato de entendimiento y defendimos que el día del Eterno, su reposo, es el Shabbat, sábado. Ahí empezamos a ver la bendición poderosa del Padre de forma integral en todas las áreas, amada Valeria. Amén, amén, pastor. Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia cristiana cuando estaba más pequeña, las clases para los niños, ¿no? El culto dominical, recuerdo que mostraron un dibujo con las tablas y estaban todos los mandamientos. Y estaba también, obviamente, el de guardar el Shabbat, el día de reposo. Yo de niña, pues, yo no sabía, nunca, pues, mostré interés en ese punto, pero me pregunto a los pastores, y usted como pastor, cuando está en la iglesia cristiana, ¿qué pensaba en ese entonces de ese mandamiento, que está en el top 5? Pues amada, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué si yo lo veía, lo leía y pronunciaba la palabra sábado o reposo o Shabbat, mi mente no reaccionaba o no se activaba el músculo de la obediencia para lograr ese propósito? Y es fácil, porque a nosotros nos adoctrinan.
nosotros recibimos una programación neurolingüística en toda institución a donde nosotros llegamos. Tenemos programación neurolingüística en el hogar. Es que así somos los Pérez, es que así somos los Higuita, es que así somos los Rosero. Hay una programación neurolingüística en la escuela y por eso nosotros decimos que Cristóbal Colón descubrió América. Pudo haber sido otro. Dicen que Magallanes llegó antes, pero no. El formato que nos dieron es que fue Cristóbal Colón. Diferentes modelos de pensamiento que las instituciones siembran en la mente de aquellos que se acercan a esa institución, y el sistema religioso actual pues no está ajeno a ello cuando nosotros analizamos que ha sido estructurado por más de 1800 años de teología católica cristiana, porque realmente el evangelio que hoy se vive es un evangelio heredado del catolicismo. Por eso la importancia cuando nosotros decimos raíces hebreas de la fe bíblica, porque es que la Biblia viene de un formato hebreo. Entonces, basado en ese punto, es que viene este anhelo de ir más allá, de ir a la verdad. Entonces, el peso de la revelación, el momento. ¿Por qué nosotros no evangelizamos? Porque entendemos que el Padre tiene un momento para cada hermano. Muchos de los que vean este video puede ser su momento. Estas pueden ser las palabras, el instante en el que el Padre les abrió la mente y dice, ve, y yo estaba buscando eso y yo estoy inquieto con el Shabbat. ¿Qué es eso del Shabbat? ¿Qué es eso de el día de reposo, guardar los mandamientos del Eterno? Este puede ser el momento de esta persona que está conectada en esta hora. Y así sea un video grabado, no importa. El recurso para que el Padre encuentre a sus hijos y les entregue la revelación en el santo momento asignado está dado solamente por la benevolencia y el amor de Él a los suyos. Entonces, yo pasaba por el quinto mandamiento, por el cuarto mandamiento del Shabbat, bajo la respuesta de una teología en la cual me habían indicado que el día del Señor era el domingo porque ese día había resucitado Jesús y cuando Jesús resucitó cambió todo. Y yo lo acepté porque fue lo primero que me entregaron y como yo estaba tan enamorado de ese Jesús, entonces yo acepté todo lo que mi gran amor me decía. Jesús me lo decía, listo, yo lo hago. Pero llegó el momento en que ese mismo amor me confrontó. Entonces, al ser yo confrontado con esa condición de amor, porque yo estaba enamorado de Jesús, viene el versículo de Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y una cosa que siempre me ha caracterizado y que pudo duplicarse en esa identidad ministerial con mi esposa es que estamos enamorados de ese Salvador, estamos enamorados Amén. De ese Redentor, y en ese enamoramiento nosotros siempre estuvimos claros de su condición como Dios, como Elohim. Entonces eso empezó a romper el esquema teológico y la programación neurolingüística que traíamos y empezamos a aceptar que por causa de ese gran amor en el cual nosotros hoy nos veíamos envueltos con nuestro Redentor y sabemos que no fue un amor que nació de nosotros, sino fue porque Él nos amó primero y entendimos el regalo de la salvación. Entonces empezamos a decir, bueno, si le amamos tanto, entonces ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar? Y empezó el Eterno a afirmarnos en cada uno de ellos y claro, empezamos con el mandamiento que se convierte en el eje de movimiento y de rotación total de la Torá, que es el Shabbat. A través del Shabbat es como si se abriera una puerta de liberación de los conceptos dogmáticos teológicos modernos y nos da esa libertad de volver al mandamiento y empezar a adorar al Eterno en los tiempos que Él marcó y señaló desde la antigüedad. Y empezó a tener la escritura
una armonía como nunca antes nosotros la habíamos palpado. La armonía que trae la Torá, la armonía que trae el ser congruentes, porque si yo hablo de Biblia, hablo de mandamiento y hablo de obediencia, yo lo tengo que ejecutar. Entonces es muy hermoso poder vivir en esa armonía y en esa congruencia de que estamos haciendo lo que el Padre nos mandó a hacer porque está escrito en su palabra. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior brotarán los ríos de agua viva. Y cuando Yeshua dijo esas palabras, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces es un punto importante. A ver, pastor, No, bueno, lo que el pastor dijo de los mandamientos, ¿no? Que hay que guardarlos, ¿no? O sea, si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Yo he escuchado a personas decir como que no, pues es que son más de 600 mandamientos, ¿qué es eso? Pero como ha dicho el pastor, pues que yo he visto, ¿no? Cuando está predicando en la Quejilá, con solo estar aquí ya has cumplido como 20. O sea, no tiene que ser una carga como que no, es que tengo esta poco de reglas, no. Es antes una bendición, un privilegio poder guardarlos. El modelo espiritual, la forma de llevar la vida hebrea, ya envuelve un modelo de vida litúrgica, porque si en primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, es un pueblo que se debe mover en esas características espirituales y por tanto nuestro día a día ya lleva guardado el mandamiento. Entonces nosotros, yo recuerdo que yo sin ser evangélico, yo era católico y lo primero que hacía por la mañana era decir el Padre Nuestro y antes de acostarme decía el Padre Nuestro. Ahora entendí que es el Chema, que lo debo recitar en la mañana y en la noche. Chema, lo hago y listo. Y eso no quiere decir que no vuelva a decir el Padre Nuestro. No. Padre Nuestro es palabra del Eterno, está en Mateo capítulo 6. Eso no es ninguna repetición vana. Ese no es el concepto de repeticiones vanas. Entonces, es volver a centrarnos en lo que está escrito. Y como tú dices, como el modelo congregacional nunca ha dejado de ser importante en el modelo bíblico, cuando se reúne su pueblo a adorarlo, en Shabbat es donde más mandamientos se pueden cumplir. Todos juntos, unánimes, en amor, como pueblo, adorando y glorificando al Eterno, cumpliendo algo muy bonito, porque yo le digo mucho a la congregación, ustedes deben sentirse gozosos de que ustedes están siendo protagonistas en este instante de un concepto profético que Él está hablando y diciendo que su pueblo levantaría su nombre y exaltaría su nombre en medio de las naciones, guardando los mandamientos de Él. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces es algo muy hermoso saber que somos protagonistas de ese mover profético en este tiempo. amén. Amén, y un privilegio total. Bueno, Pastora Mónica, volviendo al tema de cómo para ustedes fue lo de la transición, ¿en qué momento ustedes empezaron a ver que empezaron a llegar cada vez más y más personas? Bueno, yo pienso que fue como habían pasado que por ahí un año, más o menos, un año. Yo creo que el padre, yo he entendido una dinámica del padre para los que vienen a la Torah. Hay un año donde tú aprendes, como que llega la revelación, ¿no? Hay que guardar el Shabbat, esta fiesta, conoces. Hay otro año donde tú estudias, o sea, estudias lo que estás viendo, lo que te está siendo revelado. Y para mí el tercer año es el año donde tú vives lo que has aprendido. Y yo veo con los hermanos esa dinámica. Yo creo que con nosotros el Padre hizo lo mismo. Fue un año de conocimiento, de despertar, los que estaban allí. El próximo año fue como trayendo gente a la que le íbamos enseñando, íbamos como aprendiendo más y conociendo a través de la escritura. Y el tercer año fue como que ya, empezó a venir la gente, vamos a vivir, vamos a disfrutar esto que el Padre nos ha revelado. Y ella dice que no es predicadora. Ella acaba de citar el pasaje de la Torá
donde dice que cuando nosotros entremos a la tierra no tocaréis el fruto de los árboles por los 3 primeros años. Cuando vino la sanidad del ciego Bartimeo, dice que él veía primero como árboles y volvieron a limpiarle los ojos y luego vio hombres. Cuando hablamos de árboles también estamos hablando de hombres en el ámbito profético. Y lo que dice mi esposa es muy cierto. Son aproximadamente 3 años en que una persona está en ese proceso de quiero conocer, voy estudiando en el proceso de despertar a la verdad y empiezo a practicar. Y después del tercer año, en el cuarto, empiezo a vivir el fruto, a comer del fruto de los árboles. Empiezo a ver la bendición consolidada en mi vida. No quiere decir con eso que le estoy diciendo a la gente que al cuarto año empieza a ver su bendición. No, la bendición es instantánea, pero empiezas a tener una vida sosegada, una vida en shalom, una vida donde todas las cosas se arman por una misma dinámica espiritual que el Padre tiene, porque Él lo dijo en su palabra. Entonces empieza un proceso donde el alimento, que es un fruto que viene a través de estos años de compromiso, estudio y obediencia, a consolidar las bendiciones que Él tiene para todo su pueblo. Sí. No, y hay algo que le pasa a todo el mundo, lo digo yo, pues, en todos estos años. Cada fiesta la gente me dice, ay no, esta fiesta estuvo mejor que la pasada. Y yo digo, cada año me dices lo mismo, pero es porque tú la estás disfrutando más. Con conocimiento. Claro, entonces cada año es mejor. Es como que te estás comiendo un mejor fruto, pero es porque cada año te vas elevando más, vas conociendo más y cada año dices lo mismo. No, este año estuvo mejor que el año pasado. Y yo, sí, yo sé. Porque ese es el fruto que el Padre nos empieza a dar y pues eso sí se empieza a ver como a través del... Es que el primer año es como ese despertar y esa emoción, ¿no? El segundo es como, no, me quiero devorar la Biblia y quiero aprender. Y después del tercero es, voy a vivir esto. Amén. Con pasión. Es como que ya la gente se enamora de todo eso que ha aprendido. Y ahí es donde empieza a ver el resultado. Amén. Baruch Hashem. Amén. Y cuéntenos entonces cómo, porque ustedes iniciaron en Miami, pero pastor, es que ya EMC está es por todo el mundo, prácticamente. ¿Cómo fue que se extendió a gran manera? Bueno, ¿recuerdas cuando te dije que mi corazón se enfocó en llenar un corazón? Y esa era la esencia que el Padre tenía para mí como ministro, como pastor, que yo conociera esa importancia de que el corazón de un alma fuera llenada por el poder que hay en la palabra para transformar, para levantar, para guiar. Y eso lo hemos hecho de alma en alma. Toda persona que llega y abre su corazón a este conocimiento, nosotros se lo entregamos con pasión y de esa forma a nosotros no nos importa predicarle a 1, a 10, a 100 o a 1000. Ujú. Es la misma pasión con que lo hacemos. Esto no es obra del hombre y esto es algo muy importante que trae un peso de alivio a mi corazón. Esto no fue estrategia humana. Esto no fue que nos sentamos 3 o 4 estrategas evangélicos para decir nos vamos a mover así. No. Nosotros simplemente fuimos voceros de esa verdad, nos enamoramos de esa verdad y la defendíamos y la promulgábamos con sentido de pertenencia. Y cuando hablo de sentido de pertenencia, a nosotros no nos gusta hablar de lo que no vivimos. Nosotros predicamos lo que nosotros vivimos, nosotros enseñamos lo que nosotros somos y eso ha permitido que el Padre mismo extienda. Entonces yo simplemente puse un video en la internet y fue el Padre el que quiso que ese video fuera visto por fulano, sutano en cierto momento de su vida y esa persona misma siguió conectada y luego nos llamó y nos dijo, el Padre lo usó para despertarme a esta verdad. Entonces el único que se lleva aquí el mérito de esta estrategia de crecimiento es el Eterno, porque así lo había predestinado desde la antigüedad a través del modelo profético, que se levantarían de los 4 rincones de la tierra
todos sus hijos y volverían a casa. Entonces nosotros simplemente estamos haciendo lo que Él hizo con nosotros. Nosotros entregamos por gracia lo que por gracia recibimos en ese mensaje de libertad institucional para tener identidad como pueblo y decirle a todos los dispersos de la casa de Israel: ustedes tienen que volver a casa porque el castigo ya terminó, porque es hora de que el sacrificio del Mesías cumpla a plenitud esa justificación que hizo delante del trono de justicia. Usted ya puede ingresar a Israel a guardar los mandamientos y a tener identidad. Entonces, ¿qué sí permitió el Padre? Porque nos hemos sentado muchas oportunidades con mi esposa y con algunos líderes a hablar de la forma en que se hizo el ministerio. Y es el hecho de que de una manera u otra el Padre ya nos había entrenado a mi esposa y a mí de manera familiar y social, comunitaria, para ser personas que saben acoger personas, que saben relacionarse con personas y que le dan pauta y valor a las personas que llegan. Y eso fue implementado en el modelo de difusión del mensaje, y quisimos hacer de MC Shalom Miami una familia. Nuestro propósito fue hacer de MC Shalom en Miami una familia. Y cada vez que alguien nos llamaba de una ciudad porque había recibido la revelación y quería empezar a guardar Shabbat, nosotros de nuestra propia bolsa, por decirlo así, de nuestro propio recurso, que no era mucho, lo partíamos para ir a cualquier lugar a enseñar. No éramos un ministerio que podía decir: tenemos cientos de miles de dólares en una cuenta bancaria para ir a cualquier parte del mundo. Pero donde nosotros veíamos pasión por esto, hacíamos un gran esfuerzo por comprar un tiquete e ir a impartir y sembrar esta semilla. Y el testimonio es hermoso porque puedo decirlo con toda libertad. Para nosotros fue más importante viajar a Cuba que viajar a Europa. Para nosotros fue más importante invertir en Colombia que invertir en Europa, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros no estamos buscando el retorno financiero. Nosotros nos movemos hacia donde el Padre nos mueve. Y Europa, que era un lugar donde cualquier ministro anhela tener sus ministerios y decir que tiene una congregación en España, en Alemania, en Holanda, en cualquier país europeo, a nosotros no se nos permitió de manera personal. Todo fue a través de la internet. Y algo bien interesante que sucedió es que ya habían tiquetes comprados, amada Valeria, para el 2020, visitar España, Italia y Suiza, y retornar pasando por algún otro país en Europa y dejando sembrados los ministerios que ya estaban conectados a través de la internet. Y el Padre dijo: no, va a haber pandemia, nadie sale de sus casas, no hay forma de que viajes, yo soy el que voy a hacer la obra. Y quiero que sepas que en medio de la pandemia, si yo hubiese hecho el viaje, hubiese podido establecer 4 congregaciones: España, Italia, Suiza. En España ya tenía posibilidades de 2 lugares. Pero sorpresa grande, terminó el 2020 y ya habían más de 40 ministerios formándose en diferentes partes del mundo. O sea que lo que yo podía haber hecho en mis fuerzas, el Eterno lo rebasó de la manera más extraordinaria a través del modelo llamado internet. Tú eres, tu familia es fruto de ese trabajo que el Padre hizo a través de la internet. Y mira todo lo que se está logrando a través de los programas de desarrollo y enseñanza que tienen en Europa. Hace como 2 años largos empezaron con una serie de pescadores de hombres. Recuerdo que así empezaron en Europa, haciendo una estrategia de pescadores de hombres. Y hoy ver tantos programas que desarrollan de enseñanza en Europa, tus papás y diferentes líderes
y el excelente trabajo que estás haciendo. ¿Y es por qué? Porque nosotros hemos entendido que el Padre es el que trae los talentos a través de sus hijos para que su palabra se promulgue. Y ustedes forman parte de ese instrumento divino de parte del Eterno. Así es que la gloria no me la llevo yo, no se la lleva mi esposa, se la lleva Yud-Hei Vah-Hei, que es el que lo ha hecho todo, y nosotros simplemente hemos sido siervos inútiles que solamente hicimos lo que se nos mandó a hacer. No hicimos nada más. Entonces, solamente tenemos el privilegio, como tú dijiste ahorita, de ser los directores fundadores. Tuvimos el privilegio de ser fundadores, pero la verdadera maquinaria de desarrollo ha sido el mismo Ruach HaKodesh del Eterno el que ha hecho toda la obra, y nosotros pues cada noche lo único que podemos hacer es darle la gloria a Él, porque no nos la queremos quedar tampoco. Padre, la gloria es tuya porque esto lo hiciste, fuiste tú. Bueno, pero sí hay algo que yo pienso que pudiera ser un consejo para todos los líderes de la congregación, de MC y del mundo, ¿no? Que puedan ver esto. Y es que el Padre sí está buscando siervos que perseveren. Sí tiene que haber una perseverancia en lo que Él nos está mandando a hacer. Porque Él manda a muchos, sí, pero muchos en el camino se quitan los problemas, las situaciones. Se cansan, no ven fruto. Se agobian. O quieren ver algo más humano. Sí, y yo pienso que si algo ha tenido mi esposo especialmente es perseverancia. Yo nunca me imaginé que MC iba a hacer lo que iba a hacer. Jamás. Yo siempre lo veía a él ahí, empujando, dándole, perseverando y dele. Y muchos años donde yo decía dentro de mí como que, bueno, pero como que no pasa mucho, ¿no? Pero bueno, es como que te apoyo, aquí estoy. Y si el Padre lo envió, pues bueno, yo lo voy a hacer. Yo te voy a estar contigo. Pero sí sé que en esa perseverancia es que el Padre se glorificó. Porque si una persona no está perseverando en esto, pues el Padre no va a venir y tenga su bendición y derrame. No, tampoco va a ser así. Los siervos tienen que perseverar. Y pase lo que pase en sus vidas, no importa. El Padre me mandó a hacer esto y yo lo tengo que cumplir. Sí tiene que ser una actitud. Una actitud que el Padre tenga que usar para que el reino se extienda, porque si no, pues los problemas de la vida te van a agobiar y ya, hasta ahí llegaste. Sí, y no quiero que sean malentendidas mis palabras, y mi esposa tiene mucha razón, es que hay un precio detrás de todo esto que se paga. Hay un precio de esfuerzo, de lucha. Que no es nada para todo lo que el Padre nos ha dado. Maravilloso. Pero sí los siervos tienen que perseverar, tienen que estar ahí. Firmes. Es que tienen que haber obreros aprobados para que el reino crezca y se extienda. Amén. Amén, cierto, es que ese ejemplo, lo que tú estás contando, lo vemos en la Biblia, en la vida de todos los hombres, mujeres de fe. O sea, podemos decir, no, el rey David fue rey, pero ¿cuántos años fue perseguido que lo querían asesinar? O Moshe, todo lo que vivió Moshe. O sea, Moisés, que yo hubiera estado en el caso de Moisés y yo tiro la toalla, yo creo. O sea, sí había una perseverancia. Perseverancia, claro, sí. Sí, y ya después lo que tú dices, Claro. se ven los frutos, las bendiciones de la obra. Claro que sí. Abnegación también, dejar a un lado lo de uno para dedicarse a lo del Eterno y a los demás, porque el camino espiritual requiere abnegación. Muy importante eso, y eso lo demostró Moshe también, en el momento crucial donde el padre quería destruir a todo Israel, y le hizo una propuesta maravillosa a Moshe: deja que lo destruya y haré de ti una nación mucho más poderosa que lo que hay ahora. Moshe pudiera haber dicho, sí, acaba con esta gente y haz conmigo lo que tú quieras. No, dijo no, que tu nombre no sea vituperado entre las naciones, que jamás nadie diga que tú sacaste a tu pueblo para que muriera en el desierto, que jamás nadie tenga que decir que tú no fuiste capaz de introducirnos a la tierra de las promesas. Entonces, hay un modelo de abnegación al propósito, de buen nombre del Eterno, y hay algo que en el temor que se aprende en Torah, porque en Torah se aprende el verdadero temor al Eterno, temor.
La naturaleza humana siempre está ahí apelando. La debilidad del ser humano está ahí. Aquellas condiciones emocionales que siempre nos infringen al desánimo, a mirar hacia otro lado, a claudicar, a no seguir, a pensar de que esto no tiene fruto, que esto nunca va a llegar a ningún resultado bueno. Esa es la carne. Eh, si nosotros nos mantenemos firmes, sabiendo que el Padre tiene su momento, tiene su propósito establecido, nosotros vamos a ver una gran recompensa de parte de nuestro Elohim. Amén. Entonces, no podemos claudicar en medio del llamado que el Padre nos hace, porque solamente falta el momento. Y este fin de semana quiero hablar acerca de eso. Y voy a tocar un punto muy importante, esas tres esencias que necesita el pueblo del Eterno para mantenerse firme, porque la bendición está determinada para los suyos. Amén, amén. Bueno, yo tengo una pregunta para la pastora Mónica, ya que el pastor nombró, ¿no? Que es importante también dejarse a un lado, sobre todo así como líderes que son ustedes como pastores, para dar hacia la otra persona. Y yo sé, pastora, que usted, porque la conocí en persona, es una mujer que está ahí, que está para escuchar, dar consejos como me has aconsejado a mí. Em, Muchas personas tal vez no lo saben porque yo sé que usted ha estado presente en videos en YouTube, ¿no? De, por ejemplo, que usted hizo con el pastor sobre el matrimonio, pero muchas cosas pasan, digamos, detrás de cámaras. ¿Cómo es eso para usted, digamos, para las mujeres que tú les das consejos? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo he entendido mi posición. Eso es lo más importante. Yo sé cuál es mi posición en el matrimonio, en el trabajo que el Padre nos está mandando a hacer. Y yo entendí que tras bambalinas, yo soy la que estoy mirando todo el panorama. Yo soy como esos ojos que están ahí atrás analizando todo lo que está pasando. Y detrás de todo eso, pues obvio, estoy detrás de mi esposo diciéndole, mira, vi esto, pilas con esto, súbele aquí, bájale acá. O sea, ese ha sido como mi trabajo. No, yo sé que por ahora el Eterno no me ha puesto como mucha gente me ha dicho, como de una enseñanza, como muéstrese más, y yo no, ahorita yo tengo mis niños pequeños, el Padre me tiene en otra función. Para mí el que necesito o el importante que necesito que esté parado, brillando, es mi esposo. Detrás yo estoy haciendo el trabajo que me corresponde. Y hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo estoy ahí. Y yo sé que si mi esposo está bien y está haciendo las cosas bien y está triunfando en el reino y las cosas se están dando como el Padre quiere, pues detrás de él estoy yo. Entonces, si esa es mi posición y yo me mantengo ahí y ahí hay bendición, pues ahí voy a estar. Lo que yo pueda hacer acá con las personas que vienen, las hermanas, el uno a uno yo lo hago. Yo amo la obra del Eterno y me apasiona todo esto. Pero eso ha sido como mi papel y para mí ha sido maravilloso porque eso ha tenido fruto. Ha tenido mucho fruto. Algo que la Torah nos enseñó, y especialmente a mí, es que el Padre vino a restaurar el sacerdocio. Eso yo, cuando éramos cristianos, yo veía que no, eso, la ayuda idónea y todo era como la carga para la esposa, para la mujer, cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Yo decía, pero es que ya la mujer tiene mucha carga, ¿para qué le van a poner más carga? Cuando la Torah llega y se enfoca en el sacerdote y yo veo la restauración y veo que el Padre quiere que se levante es él, yo veo la restauración de las familias. Claro, ya cada uno está en su posición. La mujer con el trabajo que tiene es suficiente. Ella es la que debe estar mirando, guiando y viendo su entorno, su casa, su hogar, qué es lo que está pasando ahí, porque de ahí fluye todo. Algo que yo tengo claro es que el shalom empieza desde mi casa y que todo lo que se ha dado a nivel mundial de EMC parte desde aquí. Y para mí mi casa, estas cuatro paredes,
son intocables. Esto es un santuario para mí, porque de aquí bañamos muchas personas a nivel mundial. Y yo siempre le digo a mi esposo, si yo estoy bien, todo va a estar bien. Si esta casa está bien, de aquí va a fluir todo. Es un principio. Si aquí no hubiera armonía, si no hubiera chalón, si no hubiera bienestar, créeme que no alcanzaríamos lo que hemos alcanzado, o lo alcanzaríamos, pero con miles de problemas. No, nosotros bañamos a mucha gente. Entonces, mi trabajo en lo personal es cuidar esta casa, que mi esposo esté bien, que él esté haciendo las cosas bien, estar mirando, analizando, y ya, se ve el fruto. Hay un versículo que en las últimas semanas nos inquietó a mi esposa y a mí, y es Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de varón y el varón no vestirá ropa de mujer. Y normalmente en los modelos de enseñanza básicos es no usar ropa femenina, o el hombre o la mujer no proyectarse como un hombre. Otro nivel lo tocan desde otras perspectivas. Pero lo que decía mi esposa ahorita es muy importante. El rol que tiene que vivir el varón, que lo viva, y el rol que tiene que vivir la mujer, lo tiene que vivir porque es el diseño de Dios. El hombre no tiene por qué estar haciendo los roles de la mujer, ni la mujer tiene que estar haciendo los roles del hombre. No te vistas de lo que el Padre no diseñó para ti en cuanto a la responsabilidad y la función, ya sea en el hogar, ya sea en el ministerio. Dejar a cada uno que fluya en los dones y talentos que el Padre le dio por la posición de autoridad que establece tanto en el varón como en la mujer. Y eso es muy importante porque de ello depende el bienestar en cada hogar. Entonces sí es muy importante que las mujeres no se sientan anuladas porque su hombre está ejecutando la labor sacerdotal. Es la mayor bendición que puede tener una mujer, tener un sacerdote establecido para buscar gloria y honra delante de su creador. Eso es lo más importante. Exactamente. Bueno, pastores, muchísimas gracias por compartir su testimonio y también responder a estas preguntas que tenía acá. Y bueno, antes de finalizar, no sé si tengan algún otro comentario. Yo sí tengo un comentario en mi corazón, amada Valeria, y es el hecho de que cuando nos invitaste a este programa y hiciste la apertura, yo no conocía absolutamente nada de qué se trataba el programa, y de una manera impactante citaste Isaías 6:8. Resulta que en el 2003, y lo digo enfáticamente en el 2003 porque fue la fecha en que nació mi hijo mayor Diego, eh, fue el año en que él nació, mi vida emocional y espiritual colgaba de un hilo, porque no me había definido en el ámbito eclesiástico, por decirlo de alguna manera, en el ámbito religioso, si yo era una persona apta para servirle al Eterno o no. Las mismas problemáticas personales, familiares, sociales, laborales, financieras, envolvieron mi vida en esos días en una agonía y en una desesperación, porque queriendo hacer la voluntad de Dios, yo no me veía apto para hacerlo. ¿Y por qué? Porque resulta que yo era una persona muy grosera, muy soez. Yo vengo de una ciudad donde el común denominador es la vulgaridad, pero por cultura el antioqueño es vulgar. Entonces, inclusive dentro de los mismos modelos sociales antioqueños, el que sabe decir las vulgaridades que suenen bonito, pues es muy gracioso porque lo sabe decir. Hablo, por ejemplo, y eso es algo que no hay necesidad de esconderlo, un artista como Juanes, que se enorgullece de decirle a todo un estadio que digan a la misma hora la vulgaridad más grande en Latinoamérica. HP. Todo el mundo lo dice allá y es, wow, un antioqueño famoso por eso. Entonces yo en ese momento me sentía muy agobiado porque siempre
cuando conocí el Evangelio, yo quería ser una persona que predicara la palabra de Dios. Yo quería enseñarle a alguien ese mensaje de restauración, pero me veía acusado, señalado, porque siempre fui un hombre de pésimas palabras, pésima forma de hablar, grosero, vulgar, soez. Y recuerdo que estaba en un baño en la 173 calle y la 59 avenida en Opaloca, Miami. Y en ese lugar, llorando, pidiéndole al Padre dirección para mi vida, si yo era apto para este llamado. Yo no conocía la escritura como la conozco y llevaba a escasos 2 años estudiando la escritura y no me conocía todos los pasajes bíblicos. Y me dice esa voz que me impactó en ese momento, Isaías 6. Por eso fue que me impactó cuando dijiste Isaías 6:8. Y en esos pasajes antes de Isaías 8, él me decía a mí, el umbral que está en el trono, el serafín ha tomado con sus tenazas un carbón encendido. Y aunque sé que eres un hombre de labios inmundos, que creció en medio de un pueblo de labios inmundos, ese carbón ha tocado tus labios y tu pecado es perdonado y tus labios son limpiados. Entonces dijo la voz, ¿a quién enviaré? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Y ese es el resultado de lo que hoy podemos ver a nivel mundial y que no es casualidad que tú le hayas puesto así a tu programa, sin conocer esta curiosidad espiritual mía del 2003, cuando este pastor tuvo el privilegio de recibir una sanidad profunda de parte del Padre con ese pasaje bíblico, y yo le dije enfáticamente, heme aquí, envíame a mí. Gracias, amada Valeria, por este tiempo. Estamos muy agradecidos, muy honrados, sí, y felices de ver lo que el Padre está haciendo a través de los dones y talentos que ha puesto en ti y cómo tu rostro se proyecta en luz a través de programas como este para tocar gente de todo lugar, jóvenes, gente mayor, con un mensaje de restauración, como lo es el mensaje de la Torah. Que el Eterno te bendiga grandemente, amada Valeria, y adelante, ánimo, fuerza, porque va a llegar un momento de gran bendición para tu vida. Perseverancia, porque va a llegar un gran momento de bendición a tu vida. Amén, amén, así es. Mi amada Valeria, te amamos muchísimo, gracias por la invitación, por este tiempo. De verdad que te admiro. Estás haciendo un buen trabajo y que el Padre bendiga este programa. Amén. 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 Bendiciones a ustedes también, pastores. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Y de verdad, desde aquí de Holanda, desde Europa, los amamos, los respetamos y esperamos volverlos a verlos pronto a ustedes y que nuestros hermanos que están acá también tengan el gusto de conocerlos. Así que échense para acá pronto, por favor. Amén, amén. Nos vamos a echar para allá, amada. Que el Eterno te bendiga. Amén. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, mi amada Valeria. Gracias.